El tema que se va a desarrollar en esta clase de la Cátedra Historia del Cercano Oriente es Sumer, Organización Política y Social de las Ciudades. Este tema está ubicado en el punto 3 del programa de la cátedra, ya presentado, y corresponde al punto 3 titulado El tercer milenio antes de Cristo. Como se puede ver, vamos a encontrar el subtítulo Sumer, Organización Política y Social de las Ciudades, los Reyes, la Guerra y la Hegemonía. Dando con la ubicación temporal, la mayoría de los autores ubica como el inicio de la Edad de Bronce el año 3000 antes de Cristo. Con ese año se inicia esta etapa que a su vez tiene varias subetapas, una de las cuales vamos a estudiar en esta clase. Se trata del Bronce Antiguo, que se extiende desde el año 3000 a.C. hasta aproximadamente el 2000 a.C. También es conocido como, o se puede denominar como el tercer milenio antes de Cristo. Si nos vamos a Mesopotamia, o mejor dicho, alrededor del 3000 a.C., como bien habíamos hablado, en Mesopotamia, sobre todo en la Baja Mesopotamia, ya en esta etapa comienza un proceso de urbanización representado por ciudades que ya van a estar instaladas con características similares, es decir, eran ciudades-estados independientes unas de otras, ciudades que se ubicaron entre los ríos Tigris y Éufrates, ciudades como Shuruppak, Huma, Uruk, Eridu, Ur, Lagash, Uruk, Kish, entre otras. Como modelo a la ciudad de Shuruppak mencionada, estas ciudades-estados independientes tenían características similares, es decir, tenían una densidad de población que iba entre 15.000 y 30.000 habitantes, estaban gobernadas por un rey, cada familia tenía una parcela de tierra para el cultivo propio, y además en estas ciudades ya se utilizaba la escritura, la cual evidentemente ya era de uso común en cada una de estas ciudades, la escritura cuneiforme, que además demuestra el valor que tenía dentro de cada ciudad esta actividad. Las tierras de cada ciudad se dividían en tierras que correspondían al rey, tierras que correspondían a los templos, que cada ciudad tenía un templo y que era una de las instituciones importantes dentro de la misma, y a su vez habían tierras que estaban destinadas al trabajo de las familias, como ya se había dicho, y que tenían un carácter más privado. Si vamos a la organización económica social, dentro de la misma se puede estudiar a los templos como instituciones de gran importancia para entender este aspecto, ya que los mismos no solamente se ocupaban del culto al dios de la ciudad, sino que el templo también era el polo administrativo de actividades económicas. Esas actividades económicas se reflejaban en un conjunto de profesiones y de actividades y de profesionales que prestaban su servicio en el templo, que iban que iban de labradores, pastores, a jardineros, panaderos, curtidores, carpinteros, tejedores, todos al servicio del templo, que evidentemente tenía una función no solamente religiosa, sino también una función de tipo económica, ya que se ocupaba no solamente de la redistribución de lo que se producía, sino también del comercio con otras ciudades de lo que allí se fabricaba. Sin duda alguna, también existían trabajadores libres que, eh, al no estar al servicio del templo, ejercían ciertas actividades, pero
con ciertas limitaciones, ya que el templo era el centro que albergaba todo este tipo de actividades. La organización política de cada ciudad-estado. La misma estaba gobernado por lo que nosotros conocemos como rey. Sin embargo, en cada una de estas ciudades no aparece en los documentos escritos el nombre eh, tal como nosotros o como comúnmente se conoce al líder político de una ciudad, sino que en varias ciudades aparecen otro tipo de denominaciones que son equivalentes a lo que es un rey. Así, por ejemplo, aparece la denominación de Lugal, que significaba hombre grande, Ensi, que significaba gobernador, y en otras ciudades aparece la denominación de En, que significaba señor. Cada uno de estos personajes que se engloba con el, con el nombre de rey, para hacer un poco más fácil la denominación, era el personaje que protegía la ciudad, era el personaje que actuaba en nombre de la divinidad que tutelaba cada ciudad y se ocupaba de la construcción y el mantenimiento de los templos. Y sobre todo, o como una función primordial de este funcionario político, él mismo se ocupaba de nombrar los sacerdotes que iban a estar o iban a tener a cargo el culto a la divinidad de la ciudad. Existen varios documentos que nos hablan de esta organización que tenían estas ciudades-estados en Mesopotamia a partir o a inicios del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, hemos seleccionado dos documentos de tipo iconográfico, arqueológicos, que nos dan un panorama de la forma de vida y al mismo tiempo de la organización de dichas ciudades. Uno de estos documentos es el Estandarte Real de Ur. Es, como bien el nombre lo dice, es un estandarte de madera con incrustaciones de lapislázuli. Su tamaño es de 21 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho. Data de aproximadamente el año 2500 a.C. y procede, como el mismo nombre lo dice, estandarte de Ur o estandarte real de Ur, procede de esta ciudad, Ur. Como se puede observar en la imagen, este estandarte está dividido en registros, en tres registros. Un registro superior, un registro inferior y un registro que se encuentra entre ambos. Si seguimos observando este estandarte, podemos ver que en las imágenes se muestran en los dos registros inferiores una serie de tributarios que se dirigen hacia un lugar. Así, si miramos el registro superior, vamos a ver personajes que se encuentran sentados y que sin duda se trata de personas de relevancia respecto a los registros inferiores, pues vemos, por ejemplo, en los detalles que se encuentran en la parte inferior, a un personaje sentado detrás del cual hay dos, uno con un instrumento musical, otro cantando. Vemos también en la imagen superior derecha, como detalle, vemos un personaje que se distingue de los demás por el tamaño, que puede llegar a ser o puede interpretarse que es el rey del cual estábamos hablando anteriormente. El registro superior, evidentemente, se trata de representantes de la corte del rey que están en un festín y que están recibiendo el tributo del pueblo, de los campesinos, que eran los demás componentes de la ciudad. Este estandarte es conocido como el estandarte real de Ur, que a su vez tiene dos caras. Esta cara que acabamos de describir es la cara de la paz. Sin embargo, también
hay otra cara de este estandarte que es conocida como la cara de la guerra, pero que no vamos a hacer referencia acá porque vamos a pasar a otro documento que justamente toca este tema de la guerra y que después uno, relacionando y profundizando más este documento, lo puede relacionar, puede establecer las relaciones entre ambos. Este documento es el documento conocido como la Estela de los Buitres. Este documento está hecho de caliza, es de 1,80 metros de alto por 1,30 de ancho. Fue datado del año 2450 a.C. y procede de la ciudad de Hirsu, también actual Irak, como el anterior documento. Como el anterior, está dividido en registro y posee dos caras, un anverso y un reverso. En este caso lo que estamos viendo es la cara del anverso, en donde en la parte izquierda tenemos un dibujo que reconstruye este documento en registros y se observa la representación de la guerra. A diferencia del documento anterior, este documento no solamente es iconográfico, sino también consta de una escritura. Vemos a un rey que en un primer momento, en un registro superior, está enfrentando o está caminando junto a sus soldados en forma de falange, y en un registro inferior al mismo vemos a un rey que también va delante de sus soldados, pero con un carro. Evidentemente es un documento que representa la guerra. Si vemos la parte superior en donde hay unos buitres, la representación o las imágenes de unos buitres que está detallado en la parte derecha inferior. Estos buitres revolotean sobre cadáveres muertos o sobre muertos que fueron exterminados por este rey. De ahí viene justamente la denominación estela de los buitres. Y debajo de los buitres no solamente están estos cadáveres, sino también consta de cierta escritura, y esa escritura nos hace ver que fue un enfrentamiento. Este documento habla de un enfrentamiento entre dos ciudades sumerias, Uma y Lagash. En este caso, el rey de Lagash es el que enfrenta y vence al rey de Uma. Si vemos los dos registros inferiores, podemos ver sobre todo al rey, sobre todo en el registro inferior, en el último registro, que se encuentra en la parte inferior, al rey que está con una lanza hiriendo a otro personaje que evidentemente era el rey de Uma. Al reverso de la estela vamos a ver las representaciones del dios. Acá vemos la clara relación entre el rey, en este caso en este caso el dios Ninjirsu, y el rey de Lagash. En este caso vemos al dios en el registro superior, al dios que tiene tiene prisioneros en una red en su mano, a los prisioneros que el rey debía enfrentar. Y en la otra mano, fíjense si se puede observar en el mismo detalle que está en la parte derecha de la diapositiva, vamos a ver que el rey también no solamente en una mano tiene una red con prisioneros y en la otra tiene una maza. Evidentemente hay una estrecha relación entre el rey y el dios. El dios es el que posibilita la victoria del rey. Este documento o esta cara del documento es conocida como la cara mitológica, es decir, la parte que habla de la mitología, de la creencia sumeria, mientras que la anterior que describimos, en donde está el rey con sus soldados, es la parte o la cara histórica, pues está indicando un enfrentamiento entre ciudades, que evidentemente no solamente fue un enfrentamiento entre dos ciudades, entre Uma y Lagash, como indica este documento, sino que evidentemente el enfrentamiento entre ciudades existía y era constante en esta época. Sin duda, este tipo de organización es la que caracterizó
a toda la Mesopotamia durante el tercer milenio antes de Cristo, como lo vimos. Ampliar y para leer más sobre estos documentos, la bibliografía que se sugiere es la de Kurt Ameli. El libro se llama El Oriente Próximo en la Antigüedad, 3000 al 330 a.C. Otro de los libros que pueden consultar es el libro de González Wagner, Carlos. El libro se titula El Próximo Oriente Antiguo. También hay buen material en el libro de Mario Liberani, que se titula El Antiguo Oriente, Historia, Sociedad y Economía. Y por último, también una buena síntesis tiene el libro de Polgarelli, que se titula El Próximo Oriente Asiático, desde los orígenes hasta las invasiones de los pueblos del mar. Los mismos están en Biblioteca Central y también lo pueden obtener desde la web. Muchas gracias.